Touhou Project es una franquicia con años y años de historia, y a lo largo de ese tiempo la saga se fue haciendo de una fama demasiado enorme, lo cual provocó que muchos productos con base en la franquicia fueran creados, entre ellos una gran gama de figuras. Incluso grandes compañías como Goodmile Company, Griffon Enterprises y demás empresas han recibido el permiso del mismísimo Zoom para fabricar y vender figuras de los personajes de Touhou. Pero las figuras hechas por las grandes empresas no son las únicas que hay en el mercado. También existen los llamados Garage Kits, que son producidos de manera amateur por fanáticos de las Touhas. Pero exactamente, ¿desde cuándo hay figuras de Touhou? ¿Cuál empresa es la que produce más figuras de Touhou? ¿Y cómo se pueden obtener de manera oficial y no oficial estas figuras? Y la pregunta más importante, ¿por qué hay tantas figuras de las hermanas Scarlett? Todas esas preguntas tendrán su debida respuesta en el video de hoy, menos la última. Aunque supongo que a los japoneses les gustan mucho, a veces quizás demasiado, las vampiresas. Para abordar bien este tema primeramente hay que hacernos una pregunta muy importante, la cual es, ¿cuándo empezaron a hacerse las primeras figuras de Touhou Project? Pues bueno, si bien la saga tiene ya casi 30 años de existencia, en sus primeros años de vida era algo súper de nicho, a pesar de que tampoco era algo ultra desconocido. Por ello es que los primeros juegos para la PC 98 no tuvieron casi que ningún producto doujin derivado en su momento de salida. Y eso incluye las figuras obviamente. Fue apenas hasta la salida de Perfect Cherry Blossom que los primeros productos doujin empezaron a asomarse por el horizonte, y ya para 2004 con Imperishable Night empezaron a hacerse las primeras reitaisai y repletas de productos doujin de todo tipo de Touhou Project. Aunque no sería hasta 2005 que se tiene registro de una figura de Touhou, la cual es esta figura de Aki de Sakuya y Sayoi, la cual está inspirada en su apariencia en Touhou Embodiment of Scarlet Devil. Esta figura fue hecha por el Círculo Soworochi a inicios de 2005, y en ese año es que empezarían a hacerse según está registrado las primeras figuras de Touhou, aunque estas son solo Garage Kits de círculos doujin japoneses, ya que la franquicia seguía siendo algo bastante underground para ese momento. En 2006 ya empezarían a haber una mayor cantidad de figuras, y especialmente en la Comiket de verano de ese año una gran cantidad de Garage Kits fueron puestos a la venta. Las Touhas con más figuras eran las más populares de la época, como Sakuya, Reimu, Alice y Marisa, aunque figuras de otras chicas menos populares también habrían, aunque la calidad era cuanto menos cuestionable, pero no mucho se le puede pedir a estas figuras hechas por círculos doujin muy amateur, aunque no todas las figuras tenían un aspecto corset. Algunas genuinamente eran buenas por lo que no se debería subestimar los Garage Kits. En esta época las figuras de un círculo doujin resaltan, las figuras del círculo Saki Brand. Este círculo doujin aparentemente empezó a hacer figuras Garage Kits desde 2005 y ya para 2006 empezó a hacer en grandes cantidades Garage Kits de Touhou Project, haciendo de paso las primeras figuras de personajes como Yuyuko, Eki, Komachi y la más importante de todas, su servidora Yukari Yakumo, y el resultado de estas figuras era bastante bueno. Este círculo presentaba sus figuras en el evento semi-anual Wonder Festival, a veces también llamado OneFest, celebrado en el Makurime-sen en Chiba, Japón y es patrocinado por la empresa Kaiyodo que manufactura figuras de personajes anime, y recientemente también ha hecho figuras de kaijus como Godzilla. El evento OneFest tiene como objetivo principal exponer y vender Garage Kits, de no solo personajes de anime y videojuegos, sino también personajes populares de mecha y ciencia ficción, aunque el OneFest no es único de círculos doujin pues usualmente grandes empresas de figuras hacen exposiciones de futuros lanzamientos en el evento. Y si me preguntan el por qué me he sobreextendido tanto con esto, es porque la mayoría de Garage Kits son expuestos y vendidos en el OneFest, por lo cual era obligado a hablar de ese evento. No hay mucha información acerca de Saki Brand en internet, pero aparentemente cambiaron su nombre a Tsukimado a inicios de los 2010s, y a partir de ahí dejaron de hacer tantas figuras de Touhou y se centrarían más en personajes de otros videojuegos o animes. Por las mismas épocas,
La afamada Inu Sakuya del Círculo Angel Type se había amasado una gran popularidad, teniendo dos figuras del Círculo Dojinu y Tekambas, que seguramente conozcan si llevan bastante tiempo metidos en la tojologia, pues crearon peluches memeables como esta Oringata de la Suerte, esta Momiji con cara de mensa y su más espléndida obra, la Marisa y Reimu Chernobyl. Aunque más tarde Angel Type en asociación con Hit sacaría mercancía del personaje por su cuenta, sacando un peluche que seguramente reconocerán como el Fumo Primigenio. Este peluche es bastante difícil de obtener y es sin dudas una reliquia de las obras Dojin de la saga. A partir del diseño de este peluche se crearon bastantes otros conocidos como Fumo Fumo, o simplemente Fumo, pero esto ya es otra historia. Ya en 2009 grandes empresas empezaron a meter mano en el área de las figuras de Toho, un gran ejemplo siendo Griffon Enterprises. Griffon empezaría a hacer figuras de Toho en 2009, iniciando con las clásicas Reimu y Marisa, aunque muy prontamente empezaría a sacar muchas pero muchas más figuras de Toho, siempre caracterizadas por su alta calidad. Incluso llegaron a sacar figuras de Tojas no tan reconocidas, como Medicine, aunque igual su mejor figura es la que hicieron de Yukari. Y es menester resaltar que la mayoría de las figuras de Griffon eran de Toho, lo cual demuestra bastante hasta qué niveles de popularidad logró llegar la saga por esas épocas de inicios de la década de los 2010, aunque lamentablemente debido a graves problemas financieros, Griffon tuvo que declararse en bancarrota en 2019, cancelando todas sus futuras figuras y terminando obviamente de hacer figuras para Toho. Como curiosidad, en 2009 también salió la primera figura de Sun, la cual fue creada por el curioso Círculo Moje Kobobo. Por estas fechas también hubieron figuras más aspectos curiosos, como esta figura de Yukari que aparte de contar con mucha trama, seguramente ya vieron antes. Pero seguramente no esta versión, pues esta es de resina, y no de PVC como la que es más reconocida, y aunque tanto el artista como el escultor son los mismos, la versión hecha de PVC cuenta con menos detalles en el rostro, lo cual la hace a mi parecer bastante inferior a la versión de resina, que tiene una cara bastante rara. Otras figuras curiosas de la época serían esta de Akida la popular Chen Hong Kong, aunque en esta figura parece más Chen Ardilla, por los cachetotes que tiene. Ahí por estas fechas salieron también las primeras figuras de Maribel y Renko. Pero yendo a algo más relevante, una empresa que se interesó en la saga de Toho Project debido a su desbordante popularidad del momento fue Go-Osmile Company, que en 2009 con el visto bueno de Sun sacaría el primer Nendoroid de Reimu y a partir de ahí seguiría continuamente sacando figuras de Toho hasta nuestra actualidad, y en su repertorio de figuras están quizás de las más conocidas por los fans, y para gente externa pues los Nendos son casi que los Funkos para la gente de buenos gustos. Pero bueno. Go-Osmile Company sacaría Nendo de la mayoría de personajes importantes, y cada tanto volvían a hacer más versiones del de Reimu sobre todo, el cual tiene como 1000 reediciones, aunque Go-Osmile creó también varias rarezas, como esta cosa de aquel cual es básicamente un fumo pero de los Nendoroid de las Tojas, y el resultado es bastante peculiar, aunque dicen las leyendas que este fumo de Go-Osmile tiene la habilidad secreta de ponerse de pie y observar tu alma a través de tus ojos. Y por cierto, estos fumos Nendo son hechos en colaboración con GIF, quien es quien manufactura estas criaturas del Averno, aunque bueno, por raros que sean no se puede negar que la calidad es bastante alta. Go-Osmile para 2011 ya no se limitaría a sacar solamente Nendos de las Tojas, y haría que Toho tenga otro tipo de figuras, como las Figma o las figuras de 1/8 de escala. Y como Reimu es la protagonista indiscutible de Toho, ella es la que inaugura ese tipo de figuras casi que siempre. Y por cierto, la figura de Yukari que les mencioné hace rato también la distribuye Go-Osmile Company, así como bastantes otras que si bien no hacen tal cual por su cuenta, sí que las distribuyen. Y para ir terminando, Go-Osmile Company es el publisher de Toho Lost World, y si bien la recepción del juego por estos lares no es tan positiva, esto para nada que desanima a Go-Osmile a hacer figuras y demás mercancías relacionadas al juego, sacando figuras de Reimu, Yomu y Marisa con los atuendos del juego. Aunque bueno, es momento de hablar de otra de las compañías que aprovechando la popularidad de Toho, decidieron hacer figuras de la saga. Pues Q también haría sus propias figuras de Toho,
sobresaliendo por la alta calidad de cada una de sus figuras, y resaltar su figura God de la Yukari. Otra empresa con un montón de figuras geniales es FurYu, aunque algunas de su repertorio destacan por ser un tanto extrañas, no terminando de pegar con Toho del todo, como por ejemplo esta Reimu que más parece una empleada de McDonald's que la doncella del santuario que tanto amamos, aunque por otra parte las figuras que hace bien sí que las hace requete bien, como por ejemplo las figuras de Maribel y Renko que si Dios así lo quiere, en algún lejano día tendré bajo mi control. En 2009 surgieron un tipo de figuras bastante particular, las tojas modelos Ofubi, que son creadas por la compañía Tora Nohana, y hay bastantes de las tojas populares de la época, y pese a su aspecto, en verdad son figuras grandes, muy pero que muy grandes. Aunque bueno, a la final Tora Nohana no siguió con esta línea de figuras de Toho, siendo su última figura de este tipo esta de Kaguya. Pero bueno, ya habiendo mencionado eso, antes de terminar con esta sección y pasar a la de cómo comprar figuras, me gustaría compartirles una historia bastante curiosa referente a una figura. La figura en cuestión es la que está en la miniatura del video. Si son personas de cultura seguramente reconocerán que la figura de Yukari está basada en las ilustraciones de la yokai y de las brechas del artista Marota, pero bueno, eso no es precisamente lo principal. Han corrido bastantes rumores referentes a la figura, pues supuestamente las que se encuentran a la venta no son más que bootleg. Pero bueno, pasa y resulta que la figura, o más bien las figuras, porque Ran y Chen también tenían las suyas para completar la familia Yakumo. Así que bueno, las figuras estaban siendo producidas por un círculo llamado Epic Works, el cual decidió abandonar la producción de estas figuras, pues se había vuelto un infierno de desarrollo y en las preventas no obtuvieron grandes ganancias, mas sin embargo básicamente les terminaron robando lo ya hecho al círculo, y las figuras fueron publicadas fuera de su autorización y en sitios bastante sospechosos de Taobao, una página de compras china, por lo cual no se podría decir que son bootlegs porque legítimamente son las figuras originales, pero el círculo creador nunca las quiso sacar y terminaron siendo robadas por otras personas. Y como curiosidad, los del círculo Epic Works le mostraron en una ocasión una de sus figuras al mismísimo Sun, y este hizo un gesto bastante chistoso. Pero bueno, si ustedes quieren comprar alguna de estas figuras que salieron en este video, claramente la mejor opción sería ir a Japón, pues es más fácil conseguirlas ahí, pero un viaje a la Tierra del Sol naciente no sale precisamente barato, así que yo les recomendaría como siempre, usar a Miami, en donde pueden encontrar figuras de FurYu, QuestQ y demás empresas productoras de figuras. Aunque también Mercari es una opción por si gustan tener más variedad de elección, aunque bueno, siempre se pueden encontrar por Amazon o tiendas digitales por el estilo figuras revendidas, aunque ya es cosa suya si deciden pagar precios así de grandes por una simple figura que en otros sitios les sale más barata. También una buena forma de comprar por ejemplo fumos oficiales y a precios más justos es la página Yokai Mountain que tiene envíos a toda Latinoamérica, y si son de México una buena opción para comprar mercancía de Toho es la tienda Bimbo Megami Dorada. Y bueno mi querida audiencia, eso fue todo por el día de hoy, espero que como siempre les haya encantado el video y si notaron algún error háganmelo saber en los comentarios. De momento ha sido todo por mi parte, pero manténganse atentos a mis redes sociales en especial a mi Twitter, porque subo contenido relacionado a Toho Waji también. Sayonara.